Buenos días a la comunidad del Liceo Generalísimo Francisco de Miranda. Un cordial saludo a todos los alumnos, representantes y profesores. Mi nombre es Kenny Pláceres y voy a ser el docente comunitario de la materia Biología y Química de cuarto año. Química la voy a dar junto a la profesora María de los Ángeles. Espero yo aprender de ustedes y ustedes aprendan de mí. Y bueno, que las clases sean de mucho provecho para el aprendizaje. Hoy los voy a introducir en el primer tema, relación entre la química y la electricidad. Bueno, ahora voy a compartir pantalla completa. Ok chicos, en esta primera diapositiva tenemos el planeta Tierra vista desde el espacio. Vemos el continente europeo, el africano, el asiático, parte del continente americano. Vemos que los continentes tienen puntos amarillos y algunos tienen mayor densidad que otros. Fíjense Europa. Ahora vean África. Vean cómo está Asia. Vean cómo está la India. Observen este punto. Quiero que se enfoquen en este punto. Entre el Golfo Pérsico y el desierto de Arabia. Exactamente aquí en toda la costa. Aquí les presento el continente americano. O parte del continente americano. Fíjense en Venezuela. Observen que la parte norte está provista de esos puntos amarillos y la parte sur carecen de ellos. Observen cómo está la selva amazónica, la zona costera de Brasil, la costa este de Estados Unidos, cómo está, se observa bastante densidad, la costa oeste, México. En esta diapositiva tenemos todos los continentes. Observen cómo está África. Podemos concluir que la zona con mayor concentración de población tiene más puntos amarillos. Observen esta área, mayor concentración de población, toda esta parte de Europa, esta zona de África, la India, Japón, Australia. Ahora, ¿qué eran todos esos punticos amarillos? Nada más y nada menos que la iluminación de las grandes ciudades, la iluminación de nuestros hogares, carreteras, autopistas, parques, comercio. En esta imagen podemos observar el Hotel Humboldt ubicado en el Guayare Repano, el Ávila, y al fondo Caracas. Ahora en esta imagen, nuestra querida Caracas, podemos ver el estadio universitario, el estadio olímpico, nuestras torres gemelas, las torres del Parque Central, el Ávila, la autopista Vallecoche. ¿Se recuerdan el punto en la tierra que estaba entre el Golfo Pérsico y el desierto de Arabia, que dije que se enfocaran en esa región? Es una ciudad que se llama Dubái y la podemos apreciar en la imagen. Pertenece al país Emiratos Árabes Unidos y según esta referencia es una de las ciudades más iluminadas del planeta. Dubái es una ciudad que está en el desierto, que tiene un importante desarrollo, se ve desde el espacio con mayor concentración de luz. Bien, ahora les pregunto, ¿cómo se produce toda esa energía eléctrica que consume la población del planeta? Fuentes de energía. Desde el punto de vista ambiental existen dos tipos de fuentes de energía, las renovables y no renovables. Las renovables se obtienen a partir de fuentes naturales aparentemente inagotables. Se caracterizan principalmente por su diversidad, abundancia y su potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, la energía eólica utiliza la energía de las masas de viento, la solar, la proveniente del sol, la hidroeléctrica. Se utiliza la energía de las corrientes de los ríos, la geotérmica, se utiliza la energía térmica que hay dentro de la tierra, la maremotriz, la energía de las mareas, la energía undimotriz, se utiliza la energía de las olas, la biomasa y los biocarburantes. Se la voy a dejar de actividad, tienes que investigar en qué consiste la biomasa y los biocarburantes. En cuanto a las energías no renovables, son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales una vez consumidas en su totalidad no pueden sustituirse. Por ejemplo, los combustibles fósiles,
petróleo. Una vez que se termine el petróleo, no hay más petróleo. Sus derivados, fuel oil, gas, gasolina, gasoil y las nucleares, óxido de uranio, plutonio. Ahora bien, en cuanto a las ventajas de las energías renovables, podemos encontrar que las energías renovables no producen gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, ni producen emisiones contaminantes, a diferencia de las no renovables provenientes del petróleo, que sí producen gases de efecto invernadero y emiten tóxicos a el ambiente. En la imagen podemos observar la central hidroeléctrica Simón Bolívar, principal fuente de energía eléctrica en Venezuela. Tiene una capacidad instalada de más de 10.000 megavatios. Hasta el 2003 fue la primera en el mundo, luego desplazada por la central hidroeléctrica Tres Gargantas en China. Esta represa utiliza las aguas del río Caroní para generar energía eléctrica. En la imagen tenemos la planta termoeléctrica Tacoa, ubicada en el estado Vargas. Tiene una capacidad instalada de aproximadamente 1.400 megavatios. La planta puede funcionar con fuel oil o gas natural. En su momento surtía energía eléctrica a Caracas. En la imagen vemos una planta fotovoltaica ubicada en la India. Tiene una capacidad instalada de 2.245 megavatios. Es la planta fotovoltaica más grande del mundo. A la región que ocupa los paneles solares se le llama parque solar. En la siguiente imagen podemos ver un parque eólico. Este está ubicado en el Reino Unido. Tiene una capacidad instalada de 1.200 megavatios. Se puede observar la altura en la que están colocados los aerogeneradores, aproximadamente más de 200 metros de altura. El parque eólico está ubicado en el mar. Y por último tenemos en esta imagen una planta nuclear. Esta está ubicada en Francia, tiene una capacidad instalada de 5.200 megavatios, cuenta con 4 unidades generadoras de energía. A continuación le voy a presentar de manera sencilla el esquema básico de las plantas hidroeléctricas, termoeléctrica, fotovoltaica, eólica y nuclear. Ok chicos, tenemos aquí una planta hidroeléctrica. Vamos a ver sus elementos. 1. Presa. 2. Válvula de agua. 3. Álabes de la turbina. 4. Generador eléctrico. 5. Transformador eléctrico. 6. Líneas de transmisión eléctrica. El proceso es el siguiente. La presa acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. En ese embalse el agua obtiene una energía potencial. Esa agua que tiene una energía potencial va a bajar por esta tubería forzada y va a adquirir una energía cinética. Ese volumen de agua va a adquirir una velocidad que van a impulsar estos álabes de la turbina. Van a obtener una energía mecánica rotacional. Esa energía mecánica rotacional se va a transformar en energía eléctrica a través de un generador eléctrico. Teniendo ya la electricidad o la energía eléctrica, necesitamos elevarla para poder ser transmitida. Y de eso se encargan estos transformadores. Yo la elevo para que en la transmisión se produzca sin muchas pérdidas o atenuando las pérdidas. ¿Qué hicimos en la planta hidroeléctrica? Transformamos la energía potencial que tiene el agua en energía eléctrica. Tenemos el esquema general de una planta termoeléctrica. La planta termoeléctrica utiliza la energía química de los combustibles fósiles mediante la combustión. Podemos observar que el sitio donde se produce la combustión es la caldera. En la caldera el combustible fósil reacciona, se transforma en energía térmica, es decir, en energía calórica. Esa energía calórica es aprovechada por el agua
para cambiar de fase, es decir, cambia de estado líquido a estado gaseoso. Veamos cómo es el proceso. Por esta tubería circula agua a temperatura ambiente entre la caldera. Por las temperaturas que se manejan en las calderas, cambia de estado, pasa a vapor de agua. Por aquí circula vapor de agua a alta temperatura y presión. Ese vapor de agua crea un empuje en las turbinas, una energía mecánica de rotación. Es utilizada por un generador eléctrico que está acoplado a la turbina. Esa energía eléctrica es elevada por el banco de transformadores, luego es transmitida. Ahora veamos el ciclo agua-vapor de una planta térmica. Sabemos que por la tubería azul circula agua que entra a la caldera. En la caldera cambia de estado, pasa de líquido a vapor. El vapor viene por esta tubería anaranjada a alta temperatura y presión, entra a la turbina de vapor. Cuando el vapor sale de la turbina, el vapor se condensa, es decir, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Ese líquido retorna nuevamente a la caldera. Esta bomba extrae el líquido y lo retorna nuevamente. Como vemos, este es el condensador. Ahora bien, ¿cómo funciona el condensador? Si vemos aquí, vemos una torre de refrigeración y vemos un circuito cerrado de esta tubería. Por esta tubería circula agua refrigerada. Cuando pasa por el condensador se crea un foco frío. Ese foco frío permite la condensación del vapor. También permite extraer la energía calórica del vapor y llevarla al agua, es decir, el agua absorbe toda esa energía térmica y la transporta, el agua transporta toda esa energía a la torre de refrigeración. Entonces, la función de ese circuito refrigerado es condensar el vapor, absorber el calor y conducir el calor a la torre de refrigeración. Como vemos, así funciona el ciclo agua-vapor. En la planta térmica pudimos observar cómo la energía química se fue convirtiendo o transformando paulatinamente en diferentes formas de energía hasta convertirla en energía eléctrica. En la caldera, el combustible fósil me genera gases. Cuando yo quemo un combustible fósil, se me genera dióxido de carbono o CO2. El dióxido de carbono es tomado por este filtro, se filtra y luego son expulsados mediante esta chimenea. Ese es básicamente el proceso de una planta termoeléctrica. Tenemos el esquema de una planta fotovoltaica. Veamos cuáles son los elementos que la conforman. Paneles solares. En la caseta tenemos reguladores de tensión, banco de batería, inversores de tensión, transformadores, línea de transmisión. El proceso es el siguiente: la energía solar es captada por los paneles solares y mediante el efecto fotoeléctrico convierte esa energía solar en energía eléctrica. Como vemos en los conductores, se forma una corriente continua, es llevada a los reguladores. Los reguladores lo que hacen es estabilizarme esa tensión, la llevo a un banco de batería. Luego lo que hago con los inversores es convertirla. Es decir, si tengo corriente continua, la llevo a corriente alterna. Corriente alterna es la que tenemos comúnmente en nuestros hogares. Esa corriente alterna la llevo a un banco de transformadores que se encarga de elevarme la tensión para luego ser transmitida. Es importante destacar que los paneles solares se construyen de elementos que veremos más adelante en la tabla periódica, como el silicio. También se construye paneles solares de telurio de cadmio. Hay elementos como cobre, indio, galio y selenio.
Estos son elementos que se encargan de hacer el efecto fotoeléctrico, es decir, convertirme la energía solar en energía eléctrica. Están encargados de hacer ese efecto. En resumen, ¿qué hicimos? Transformamos la energía solar en energía eléctrica. Tenemos el esquema general de una planta eólica. Veamos cuáles son los elementos principales. Tenemos una torre. En el extremo de la torre se coloca un generador eléctrico o aerogenerador conectado a palas. A estas palas que vemos aquí. Tenemos un banco de transformadores y tenemos las líneas de transmisión. Veamos cómo funciona o cómo es el proceso. La energía del viento me impulsan las palas. Ese impulso genera una energía mecánica rotacional. Esa energía mecánica rotacional la transformo mediante el generador eléctrico en energía eléctrica. Del generador eléctrico sale una corriente alterna y es llevada al banco de transformadores, que son los encargados de elevar la tensión para luego ser transmitida a grandes distancias. Entonces, en resumen, utilizo la energía de las masas de aire para impulsar las palas y luego generar energía eléctrica mediante el generador eléctrico. Ese es básicamente el funcionamiento de una planta eólica. Ok, aquí tenemos el esquema general de una planta nuclear. La planta nuclear, el proceso es similar a la planta termoeléctrica. La única diferencia es el combustible. El combustible que utiliza una planta nuclear es óxido de uranio. Va dentro de un reactor nuclear donde se produce una reacción nuclear llamada fisión nuclear, que es donde divido el núcleo del átomo. Esa división del núcleo del átomo genera una cantidad importante de energía, dentro de la que está energía térmica. Esa energía térmica va a un generador de vapor que me genera vapor de agua. Si por esta tubería entra agua, la energía térmica produce que esa agua cambie de fase, es decir, cambie de estado y me genere vapor a alta presión y alta temperatura. Ese vapor entra en una turbina de vapor, la convierto en energía mecánica rotacional. Esa energía mecánica rotacional la aprovecha un generador eléctrico y la convierte en energía eléctrica para luego ser elevada por un banco de transformadores y transmitida por las líneas de transmisión. El ciclo agua-vapor de una planta nuclear funciona exactamente igual al de una planta termoeléctrica. Por aquí sabemos que circula agua. Esa agua entra en el generador de vapor, sale vapor de agua a alta temperatura y presión, entra en la turbina de vapor, sale al condensador. Ese vapor se condensa, pasa a estado líquido y ese líquido retorna nuevamente al generador de vapor. Esta bomba de circulación extrae el agua y la retorna al generador de vapor. Ahora, ¿cómo funciona el condensador? Exactamente igual a la planta termoeléctrica. Tenemos una torre de refrigeración, tenemos un circuito cerrado de agua refrigerada. El circuito en el condensador crea un foco frío. Su función es condensar el vapor y absorber la energía calorífica que trae el vapor. Es decir, esa energía pasa el agua que está en el circuito. Esa energía calorífica es llevada a la torre de refrigeración para bajar su temperatura. Sabemos que el agua es un buen conductor térmico y absorbe muy bien el calor. El reactor viene precedido, contenido en una torre o un edificio de contención que por normativa de seguridad lleva un reactor nuclear.
Este es básicamente el proceso de una planta nuclear. Después de haber observado todos los esquemas, podría decir ahora que son expertos en transformar las fuentes de energías renovables y no renovables en energía eléctrica o electricidad. En resumen, hemos visto cómo la energía se transforma. Quería compartir con ustedes unos datos importantes que aporta la Agencia Internacional de Energía, donde ellos especifican la producción de energía eléctrica o electricidad por tipo de fuente de energía. Observe que el 55% de la electricidad que se consume en el planeta vienen de termoeléctricas convencionales, como el carbón produce 20.7% de electricidad, el petróleo 1.6%, gas natural 29%, combustibles renovables como los biocarburantes 3.1%, la energía nuclear produce 17.7% de electricidad, la hidroeléctrica produce 14%, la eólica 10.1%, la solar 2.4%. En general, las energías limpias, que son las renovables, producen 30% de la electricidad del planeta, y las no renovables, que son las contaminantes, producen gases de efecto invernadero, producen el 70% de la electricidad del planeta. Esta cifra nos llama a la reflexión, es decir, todas esas lucecitas que veíamos al principio en la diapositiva 1 del planeta Tierra, el 70% de esas lucecitas son producidas por energías no renovables. En base a todo lo que hemos visto, ¿creen ustedes que existe alguna relación entre la química y la electricidad? En esta diapositiva vemos dos automóviles eléctricos. Están recargando en una estación, están recargando de electricidad, de energía eléctrica. Ahora, ¿cómo funcionan los carros eléctricos? Con un motor eléctrico. ¿Cómo funcionan los carros convencionales? Con un motor a gasolina. Fíjense cómo son las estaciones donde ellos recargan. Aquí ellos se están alimentando de electricidad. ¿Y qué recargan? Aquí vemos una competencia de carros eléctricos. No sé si la han visto, es la Fórmula E, electroquímica. Les coloco un ejemplo. Cuando ustedes ponen a cargar su celular, ¿qué ocurre allí? ¿Qué pasa? Ahí lo que ocurre es que la energía eléctrica carga las baterías. Es decir, la energía eléctrica se transforma en energía química. ¿Y qué pasa cuando yo desconecto el celular? Cuando yo desconecto el celular del tomacorriente, la batería pasa a alimentar el celular. Es decir, la energía química de la batería se transforma en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que alimenta los circuitos del celular. Entonces están viendo la relación, que la energía eléctrica se transforma en energía química y la energía química se transforma en energía eléctrica. Allí entra la electroquímica, una rama de la química, y en ese proceso de conversión de energía podemos observar que hay transferencia de electrones y eso lo llamamos reacciones óxido-reducción, donde electrones de una sustancia pasan a otra sustancia. Entonces ya vimos la batería, vamos a ver que es una celda electroquímica, que es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o bien de producir reacciones químicas a través de energía eléctrica o de electricidad. Aquí vemos que la pila Daniel tenemos un electrodo de zinc y un electrodo de cobre. Vemos que hay transferencia de electrones y se enciende el bombillo. Más adelante vemos quién se oxida y quién se reduce. La electrólisis es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Por ejemplo, la electrólisis del agua descompone la misma en oxígeno e hidrógeno. Y para terminar, bueno, yo les dejé
dos preguntitas. Creo que le aclaré las dudas. En la tabla se puede ver más o menos cómo yo quiero la actividad. En la tabla salen unos porcentajes. Fíjate, el porcentaje de la tierra, yo quiero que ya no lo hagan con la tierra, lo hagan con Venezuela. Pueden consultar en internet, en el libro de la asignatura, la colección bolivariana, hay bastante información. Y bueno, ha sido un gusto, pero sus preguntas, estoy atento.